Don Emiliano Vargas, un hombre de 75 años, había alcanzado todo lo que cualquier persona podría soñar en términos de riqueza y éxito. Vivía en una mansión aislada en las colinas de Guadalajara, con una vista panorámica de la ciudad y un aire de elegancia que solo los más acaudalados podían permitirse. La casa estaba llena de antigüedades y objetos de valor, muchos de ellos fruto de su afición por el arte y la cultura. Sin embargo, detrás de esa opulencia se encontraba un hombre solitario, cuya alma se había ido vaciando a lo largo de los años. Don Emiliano, a pesar de sus logros, había sido traicionado repetidamente por aquellos en quienes más confiaba. Su sobrino, que siempre lo había tratado con respeto, intentó engañarlo para quedarse con su herencia. Su sobrina, a quien siempre había tratado como una hija, le robó grandes sumas de dinero de su cuenta personal. Incluso su médico, quien se encargaba de su salud desde hace años, había inflado las cuentas, dejando a don Emiliano con más gastos de los que le correspondían. El golpe final llegó cuando descubrió que su ama de llaves, aquella que le había servido durante años, había vendido sus valiosas obras de arte por Internet, creando un mercado negro dentro de su propio hogar. Aquello fue lo que quebró definitivamente su confianza en la humanidad. Su visión del mundo cambió para siempre. Todos, pensaba, estaban interesados solo en su dinero. Los que lo rodeaban, a excepción de su propio reflejo en el espejo, parecían ser meros actores que se acercaban por interés. Con el corazón endurecido por las traiciones y la desconfianza acumulada, don Emiliano se retiró de la vida social. Su mansión, que antes era un refugio de celebraciones, cenas elegantes y fiestas repletas de conversaciones interesantes, se convirtió en un lugar frío y vacío. Los ecos de risas se apagaron, reemplazados por el silencio de una vida solitaria, vigilada por las cámaras de seguridad y rodeada por muros altos que evitaban cualquier contacto con el mundo exterior. A pesar de todo, don Emiliano aún necesitaba ayuda en su hogar. El paso del tiempo había hecho mella en su salud y las tareas cotidianas requerían la asistencia de alguien. Así, decidió contratar a una nueva empleada doméstica. Esta decisión no fue tomada a la ligera, pues para él cada nuevo rostro en su hogar representaba una posible amenaza a su ya frágil confianza. La joven que eligió, Ana María González, era de Puebla, un pequeño pueblo donde sus padres aún luchaban para mantener abierta la tienda de ultramarinos que llevaban por generaciones. Ana María había llegado a la Ciudad de México con el sueño de estudiar Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sin embargo, las dificultades económicas le obligaron a buscar trabajo como empleada doméstica para poder enviar dinero a su familia y sobrevivir en una ciudad tan cara. Durante su entrevista para trabajar con don Emiliano, mostró una humildad y un respeto genuino que impresionaron al anciano. Se interesó por los detalles más pequeños. Preguntó si podía limpiar la biblioteca sin mover los libros y si él tenía alguna alergia alimentaria. Parecía estar más interesada en cuidar su hogar que en cumplir con las tareas mínimas que le serían asignadas. A pesar de su desconfianza, don Emiliano decidió darle la oportunidad. Sin embargo, en su mente ya había ideado un plan para poner a prueba su honestidad, algo que había hecho con todos sus empleados anteriores y que había resultado en decepciones. Para él, el mundo era un lugar corrompido por la codicia, y no esperaba que Ana María fuera diferente a los demás. Al día siguiente, don Emiliano dejó abierta la caja fuerte de su oficina, donde había colocado 5 millones de pesos mexicanos. La tentación era evidente. Las billetes estaban a la vista, al alcance de cualquiera que pasara por allí. A continuación, anunció que iba a ausentarse por la tarde debido a una reunión. Estaba seguro de que, más temprano que tarde, Ana María cedería a la tentación y tomaría el dinero. Desde su habitación secreta en el piso superior, observó todo a través de las cámaras de seguridad, esperando ver lo que ya había presenciado en tantas ocasiones: la caída de sus empleados ante el poder del dinero. La mañana pasó lentamente. Don Emiliano observaba con atención las pantallas, pero Ana María no se acercó a la caja fuerte ni una sola vez. En lugar de eso,
comenzó a limpiar con dedicación, moviéndose con cuidado entre los pasillos y habitaciones. Se detuvo en la biblioteca, donde sus dedos recorrían las cubiertas de los libros con respeto, como si cada uno de ellos tuviera una historia que contar. No solo estaba haciendo su trabajo, estaba cuidando el hogar de una manera que don Emiliano nunca había visto en sus empleados. Con cada gesto, parecía tratar la mansión como si fuera suya, con un cuidado profundo. Ana María pasó la mayor parte de la mañana concentrada en su tarea, sin mostrar el menor interés por la caja fuerte. Cuando entró en el despacho de don Emiliano y vio que la caja estaba abierta, no se acercó a investigar. Continuó con sus labores como si nada hubiese cambiado, y aunque estaba al tanto del dinero visible, no parecía sentir ni curiosidad ni deseo alguno por él. La sorpresa de don Emiliano crecía a medida que observaba esta actitud. Ningún otro empleado había resistido la tentación, pero Ana María no era como los demás. En un momento de la tarde, Ana María recibió una llamada de sus padres. La noticia no fue buena. Su familia estaba enfrentando una crisis financiera grave. La tienda de ultramarinos estaba al borde de la quiebra debido a una deuda de 30,000 pesos con el banco. Ana María no tenía forma de ayudarles con su salario. Durante la llamada, sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía hacer nada, y la desesperación la invadió. Sin embargo, algo en su interior la mantuvo firme. Aunque el dinero estaba frente a ella, con una oportunidad que podría resolver su problema y salvar a su familia, Ana María hizo algo que don Emiliano nunca habría imaginado. Cerró la caja fuerte con determinación y continuó con su trabajo. Don Emiliano, observando todo desde su escondite, no podía creer lo que veía. Ana María había hecho lo que ninguno de sus empleados anteriores había logrado: mantener su integridad a pesar de las circunstancias más difíciles. Ella no tocó el dinero, no lo tomó, no lo tocó, no lo codició. Simplemente cerró la caja fuerte como si nada hubiera ocurrido y siguió con su día. Este acto de honor y resistencia fue un golpe directo a las creencias de don Emiliano. Durante años había creído que la codicia era la verdadera naturaleza humana, que todos se rendirían ante la tentación. Pero Ana María lo había hecho cambiar su perspectiva. Y aún más impresionante fue lo que sucedió después. Ana María, lejos de ceder a la desesperación, continuó trabajando con la misma dedicación, sin esperar ningún tipo de reconocimiento. Aquella joven, que parecía tan simple y ajena al mundo de los grandes negocios y riquezas, había demostrado algo más valioso que todo el oro del mundo: honor, respeto y humanidad. Don Emiliano se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había presenciado. Quizás por primera vez en mucho tiempo, la esperanza en la humanidad comenzaba a germinar en su corazón. Don Emiliano se encontraba aún atónito frente a las cámaras de seguridad, observando a Ana María como quien presencia un milagro. Había sido testigo de una escena que desafiaba todas sus creencias, todas sus expectativas. Aquel día, frente a la caja fuerte abierta y los 5 millones de pesos mexicanos a la vista, había preparado lo que él consideraba una prueba definitiva de la naturaleza humana. Estaba seguro de que todos, tarde o temprano, cederían ante la tentación del dinero. Sin embargo, Ana María había roto con su esquema. El tiempo transcurría, pero don Emiliano no dejaba de observar. Ana María parecía ajena a la presencia del dinero. Mientras limpiaba la casa, se notaba que sus movimientos eran meticulosos y cuidadosos, como si cada rincón de la mansión le perteneciera. Pasaba horas trabajando con un enfoque absoluto, sin prestar atención a la caja fuerte. Cada vez que pasaba por la oficina y veía la caja abierta, no se detenía ni un segundo en ella. Para don Emiliano, cada una de sus acciones era un enigma. ¿Cómo podía ser tan diferente a todos los demás empleados que había tenido? A medida que la tarde avanzaba, la curiosidad de don Emiliano crecía. Aunque él mismo había armado todo el escenario para que ella cediera, lo que veía en las cámaras era completamente diferente a lo que esperaba. Ana María no solo no había tocado el dinero, sino que parecía haberlo ignorado por completo. Ella no se acercó a él
ni por necesidad ni por deseo. Simplemente continuó con su trabajo, como si nada hubiera sucedido. Al ver todo esto, don Emiliano comenzó a preguntarse si su visión del mundo era errónea. Durante años había sido un hombre cínico, alguien que creía que el dinero y la codicia eran el motor de las acciones humanas. Ahora observaba a esta joven que sin ninguna presión de su parte había mostrado una integridad inquebrantable. Era como si el tiempo hubiera perdido su sentido mientras él se quedaba allí, analizando su comportamiento con una mezcla de incredulidad y respeto. A medida que avanzaba el día, algo cambió en el rostro de Ana María. Recibió una llamada telefónica y don Emiliano pudo ver cómo el rostro de la joven se transformaba. El teléfono lo sostenía con una mano temblorosa y su expresión denotaba angustia. Algo grave había ocurrido. De su conversación telefónica solo se podían escuchar fragmentos, pero fue suficiente para que don Emiliano comprendiera que algo no estaba bien. Después de colgar, Ana María se quedó quieta unos momentos, mirando el teléfono como si las palabras de su familia aún resonaran en su mente. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y frustración, pero también había algo de determinación en su mirada. Don Emiliano, aún observando desde la distancia, pensó que quizás era el momento en que la tentación finalmente la alcanzaría. La situación de su familia era crítica. La tienda de ultramarinos de sus padres, en Puebla, estaba a punto de cerrar por una deuda bancaria que no podían pagar. Ana María no tenía los recursos suficientes para ayudarlos y la idea de recurrir al dinero de la caja fuerte debió haber sido muy tentadora. Sin embargo, para su sorpresa, Ana María no cedió. La joven se levantó de su silla y caminó hacia la caja fuerte. Don Emiliano, tenso, se inclinó hacia adelante, esperando ver lo que sucedería. Pero lo que vio lo dejó completamente desconcertado. Ana María cerró la puerta de la caja fuerte con firmeza, giró la combinación con una precisión casi ceremonial y luego se alejó. No había tocado el dinero, ni siquiera lo había mirado con avidez. Su gesto fue tan simple pero tan lleno de significado que don Emiliano no pudo evitar sentir una profunda admiración. Ella había tomado la decisión de no ceder, no por miedo o por sentido del deber, sino por una razón mucho más profunda: la honestidad. Ana María había elegido su dignidad por encima de la facilidad del dinero. A lo largo de toda su vida, don Emiliano había visto a personas ceder ante la tentación en momentos de desesperación, y ahora se encontraba frente a alguien que, a pesar de la angustia y la necesidad, había mostrado un carácter que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. El anciano se quedó inmóvil, el corazón acelerado por la incertidumbre. Durante años había sido un hombre desconfiado, que veía el mundo como un lugar donde las personas se dejaban llevar por sus propios intereses. Pero Ana María había demostrado lo contrario. Su reacción no solo desafió su percepción de las personas, sino que lo hizo cuestionarse si realmente había perdido la fe en la humanidad por completo. Mientras tanto, Ana María parecía ajena a la mirada constante de don Emiliano. Ella volvió a su trabajo, sin mostrar señales de ansiedad o culpa. Con un pequeño almuerzo a un lado, continuó con sus tareas, como si nada fuera importante más allá de su trabajo. En cada movimiento, en cada acción, don Emiliano veía algo que nunca había presenciado: una calma, una paz interior que pocos poseían. Ana María, al ver la caja fuerte cerrada, no la miró más. De alguna forma, para ella, el dinero no era un recurso, sino una prueba más que había decidido ignorar. Aunque su familia estaba en una situación crítica, no eligió el camino fácil, no solo por moralidad, sino por una creencia profunda en que lo correcto debía prevalecer, sin importar las consecuencias. Don Emiliano, observando todo desde su habitación secreta, no pudo evitar sentirse tocado por la escena que acababa de presenciar. Si alguien le hubiese dicho que alguna vez encontraría a una persona con esa capacidad de resistir la tentación en su casa, nunca lo habría creído. Él, que había sufrido tantas traiciones, veía en Ana María una luz de esperanza. No era solo su honestidad lo que le sorprendía, sino la profundidad de su carácter. Ella no solo era una joven trabajadora, era una persona que demostraba una fuerza moral que,
aunque invisible para muchos, tenía un valor incalculable. La tarde avanzaba y el teléfono de Ana María volvió a sonar. Esta vez, la conversación fue breve, pero sus ojos mostraban la tensión que sentía. Don Emiliano observaba cada detalle de su expresión, como si quisiera entender lo que pasaba por su mente. En un momento, sus ojos se cruzaron con la cámara, como si él supiera que ella sabía que estaba siendo observada. Sin embargo, Ana María no hizo ningún gesto, no mostró resentimiento ni incomodidad. Continuó trabajando con la misma dedicación de siempre, manteniendo su integridad intacta. El día llegó a su fin, y don Emiliano, aunque ansioso, no bajó a la planta baja inmediatamente. Se quedó en su habitación, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. En su mente surgieron preguntas. ¿Por qué Ana María había actuado de esta manera? ¿Qué la motivaba a mantenerse firme frente a la adversidad? ¿Era una ingenuidad de su parte o algo más profundo, algo que él no entendía completamente? Antes de dormir, don Emiliano tomó una decisión. Al día siguiente hablaría con Ana María. Necesitaba entenderla mejor, saber qué había detrás de esa joven tan diferente a todas las demás personas que había conocido. La duda y la admiración se mezclaban en su mente, y sabía que algo debía cambiar en su perspectiva del mundo. El silencio que había caído sobre la mansión esa tarde no era el mismo que don Emiliano había conocido durante tantos años. Aunque la casa seguía siendo grande y solemne, ahora había algo diferente en el ambiente, algo más ligero, más humano. Ana María, con su dedicación y comportamiento inquebrantable, había cambiado el aire del lugar. Sin embargo, para ella, la lucha interna que estaba enfrentando era mucho más profunda que cualquier cambio superficial que pudiera notar don Emiliano. A pesar de la tranquilidad en la casa, la vida de Ana María no era tan serena. Había tomado la decisión más difícil de su vida al rechazar la tentadora oferta de los 5 millones de pesos, y esa decisión le pesaba más de lo que don Emiliano podría imaginar. Aunque se había mantenido firme, el peso de la situación en la que se encontraba la estaba afectando profundamente. Durante días, la imagen de la caja fuerte abierta y el dinero a la vista no se despegó de su mente. Ella sabía lo que eso significaba, no solo para su vida, sino para la vida de su familia en Puebla. La tienda de ultramarinos de sus padres estaba al borde de la quiebra y no tenía manera de ayudarles. Estaba atrapada entre dos mundos, la necesidad de su familia y la integridad que había decidido mantener. Cuando Ana María recibió la llamada sobre la situación financiera de sus padres, supo que era el momento de enfrentarse a la realidad. La deuda de 30,000 pesos no era una cifra insignificante y el destino de la tienda y quizás de su familia entera estaba en juego. Durante la llamada, su corazón latía con fuerza mientras sus padres le explicaban que, si no pagaban la deuda, perderían todo. La tienda, que había sido el sustento de la familia durante generaciones, desaparecería. Esa llamada fue el momento en el que Ana María sintió que sus propios sueños se desmoronaban. No era solo el dinero lo que la preocupaba, sino el sufrimiento de sus padres. Aunque había llegado a la Ciudad de México con la esperanza de estudiar y mejorar su vida, ahora se encontraba con un dilema mucho más grande. ¿Debería sacrificar su ética para salvar a su familia o mantener su integridad, aun cuando eso significara ver a sus seres queridos sufrir? El peso de la decisión la consumía. Cada noche, mientras se sentaba en su pequeña habitación dentro de la mansión, pensaba en las posibles soluciones. Sabía que si tomaba el dinero de la caja fuerte, podría salvar la tienda de sus padres y ayudar a resolver su deuda. Pero hacerlo significaba traicionar todo lo que creía, y la idea de traicionar su propia moralidad la llenaba de una tristeza infinita. Por otro lado, mantener su integridad le traía paz, pero también la certeza de que sus padres seguirían sufriendo. ¿Cómo podía ser tan egoísta de no hacer lo que estaba al alcance de sus manos para ayudarlos? El dinero estaba allí, tan cerca, tan accesible. Sin embargo, algo dentro de ella la detenía. No quería que su vida se definiera por un acto de desesperación que pudiera destruir su confianza en sí misma. A pesar de la desesperación, Ana María decidió que necesitaba hablar con don Emiliano. No por consejo,
sino porque sentía que su decisión afectaría más que solo a su familia. Sentía que algo dentro de ella estaba en juego, algo más profundo que simplemente dinero o familia. En el fondo, ella sentía que debía ser fiel a sí misma, aunque fuera lo más difícil del mundo. Don Emiliano, al ver a Ana María entrar a su oficina, notó el cambio en su actitud. La joven, normalmente tan decidida y enfocada en su trabajo, se veía ahora visiblemente afectada. Sus ojos estaban más apagados y su postura, en lugar de erguida, reflejaba una especie de agotamiento emocional. Aún así, ella caminó con paso firme hasta su escritorio, se detuvo un momento y con voz baja pero segura, habló. «Señor don Emiliano», comenzó, buscando las palabras correctas, «necesito hablar con usted. Hay algo que debo compartir». Don Emiliano la observó en silencio, sin interrumpirla. Sabía que algo pesado estaba pasando por su mente, algo que iba más allá de las tareas del día a día. Aunque su faceta severa y distante lo hacía parecer insensible, algo en su interior había comenzado a cambiar con respecto a Ana María. De alguna manera, él sabía que la joven no solo había demostrado ser honesta y capaz, sino que estaba enfrentando una lucha interna que pocos habrían podido manejar con tal dignidad. «Lo escucho, Ana María», dijo él con una suavidad inesperada en su tono. Ana María respiró profundamente antes de continuar, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría muchas cosas. «Mis padres», comenzó, su voz quebrándose un poco, «están a punto de perder la tienda. La deuda con el banco es de 30,000 pesos y no tenemos cómo pagarla. Ya no sé qué hacer. No quiero que pierdan todo lo que han construido, pero...» Hizo una pausa. «No sé si debería tomar el dinero que está en la caja fuerte. Si lo hago, podríamos salvar la tienda, pero también perdería mi dignidad. ¿Qué debo hacer, don Emiliano? No sé si ser honesta es lo correcto cuando el sufrimiento de mi familia está en juego». Don Emiliano la escuchó atentamente, sin interrumpirla ni un solo momento. En sus ojos un destello de comprensión se asomó. Él sabía lo que significaba esa decisión, lo que estaba en juego. Durante años, había visto a muchos ceder ante el poder del dinero, pero nunca había visto a alguien tan joven y tan decidido a no hacerlo, a pesar de las consecuencias personales. Ana María no solo estaba probando su integridad, estaba poniendo en juego su felicidad, su futuro y su amor por su familia. Finalmente, don Emiliano habló, pero sus palabras fueron más sabias y meditadas que nunca. «Ana María», dijo suavemente, «la vida está llena de momentos difíciles, momentos en los que las decisiones que tomamos nos definen para siempre. El dinero puede salvar una tienda, pero no puede salvar el alma. Yo he visto muchas personas en mi vida que han tomado el camino fácil, que han cedido a la tentación del dinero, pero al final, la verdadera riqueza está en la paz interior. Tú tienes algo que muchos desearían, la capacidad de decir no cuando el mundo te exige lo contrario. Eso no tiene precio». Ana María lo miró, sorprendida por la sabiduría que emanaba de él. Su mirada era profunda, cargada de experiencia y de vida. Aunque había vivido rodeado de riqueza, don Emiliano nunca había tenido lo que Ana María parecía tener: un alma pura, un corazón dispuesto a sacrificarse por lo que era correcto, sin importar las adversidades. «Lo que te puedo decir, Ana María, es que lo que sea que decidas será lo correcto si actúas con el corazón. El dinero puede venir y ir, pero tu integridad es lo que permanecerá contigo siempre». Ana María sintió una ligera paz al escuchar sus palabras. Aunque el dolor seguía presente, el consejo de don Emiliano le permitió ver las cosas desde otra perspectiva. Sabía que su familia necesitaba ayuda, pero también comprendió que no debía perderse a sí misma en el proceso. Finalmente, después de unos minutos de silencio, Ana María asintió lentamente, con una expresión más serena en su rostro. «Gracias, don Emiliano. Sé lo que tengo que hacer ahora». Don Emiliano la miró con una mezcla de respeto y orgullo. A pesar de su propio dolor y amargura, veía en Ana María algo que él mismo había perdido con el tiempo: la capacidad de tomar decisiones con el corazón, no solo con la mente.
Ese día Ana María se fue con una sensación de claridad. Su futuro ya no dependía del dinero, sino de sus principios. Ella sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que lo recorrería con la cabeza en alto y el corazón lleno de convicciones. La decisión de Ana María de rechazar el dinero de la caja fuerte no fue sencilla, y aunque ya había tomado la resolución que sentía correcta, algo más profundo permanecía en su corazón. El dilema de su familia seguía atormentándola, pero algo dentro de ella le decía que no podía traicionar los principios que habían guiado su vida hasta ese momento. Sin embargo, había algo más, algo que había guardado en secreto y que al fin sentía que debía compartir con don Emiliano. Era un día tranquilo en la mansión. La luz del atardecer se filtraba a través de las enormes ventanas, bañando la habitación con un tono dorado que parecía resaltar la majestuosidad de los muebles y las antigüedades que decoraban cada rincón. Ana María se encontraba frente al espejo, intentando calmar sus pensamientos antes de dirigirse a la oficina de don Emiliano. Sabía que tenía algo que contarle, algo que no había revelado antes, pero no era fácil. Había vivido con esa carga durante años y sentía que, al compartirlo, su mundo cambiaría por completo. Mientras se acercaba a la oficina de don Emiliano, su mente no podía dejar de pensar en cómo las decisiones que había tomado hasta ahora la habían llevado hasta este punto. A pesar de su juventud, Ana María había experimentado más sacrificios y dificultades de los que muchos podrían imaginar. A lo largo de los años, había aprendido a sobrevivir con lo poco que tenía, pero lo más importante era que nunca había perdido su integridad. Sin embargo, todo eso tenía un precio. Don Emiliano la observó entrar con una mirada suave. Había aprendido a leer a las personas con el tiempo y ahora con Ana María, algo en su rostro le decía que no podía seguir guardando su secreto. La joven se acercó a su escritorio con pasos firmes, pero había una incertidumbre en su mirada. Se detuvo frente a él, respiró profundamente y comenzó a hablar. «Don Emiliano, hay algo que quiero contarle», dijo con voz tranquila pero cargada de emoción. «No le he contado todo sobre mi vida y siento que es el momento de hacerlo». Don Emiliano la miró con una mezcla de curiosidad y comprensión. Había algo en la joven que lo intrigaba, algo más allá de su honestidad y de su fuerza de voluntad. A medida que pasaba el tiempo, veía en ella no solo a una empleada, sino a alguien que poseía una sabiduría y una fortaleza interna que no podían ser ignoradas. «Te escucho, Ana María», respondió con suavidad, invitándola a continuar. Ana María hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Sabía que este momento cambiaría todo, pero también entendía que la verdad, por difícil que fuera, debía ser compartida. Hace 2 años, cuando llegué a la Ciudad de México, trabajé en un restaurante del centro. Era un trabajo difícil, pero lo acepté porque sabía que necesitaba dinero para mis estudios y para ayudar a mi familia. Un día, mientras limpiaba las mesas, encontré un bolso que un cliente había dejado atrás. Dentro había 2,000 pesos y algunos documentos personales, tarjetas de crédito. Hizo una pausa, mirando al suelo, como si reviviera el momento. Sabía que lo correcto era entregarlo al dueño del restaurante para que lo devolviera al cliente. Don Emiliano escuchaba con atención, pero no interrumpió. Ya había experimentado situaciones en las que las decisiones correctas no siempre eran las más fáciles, pero la historia que Ana María le contaba le parecía más compleja de lo que había imaginado. Al día siguiente, el dueño del restaurante me dijo que el bolso no contenía nada de valor, solo documentos. Pero después me enteré de que él se quedó con el dinero, vendiéndolo en el mercado negro. Yo sentí una profunda decepción, no tanto por los 2,000 pesos, sino por el hecho de que, después de hacer lo correcto, me encontré con que la gente a veces no tiene reparos en aprovecharse de los demás. El rostro de don Emiliano se endureció levemente al escuchar la historia. Había vivido de cerca la corrupción y la avaricia, y sabía lo difícil que era mantener los valores cuando el mundo parecía estar en contra. Sin embargo, no podía evitar admirar aún más a Ana María, quien, a pesar de esa amarga experiencia, seguía siendo una persona íntegra. «No me importaba tanto el dinero»,
continuó Ana María levantando la vista, decidida a terminar de contar su historia, sino la injusticia que sentí. Pensé que el mundo me había mostrado su verdadero rostro, uno donde los que hacen lo correcto siempre terminan perdiendo. Fue entonces cuando decidí que no importaba lo que sucediera, nunca permitiría que la codicia o la desesperación me hicieran cambiar. Pero aún así, la duda seguía ahí. Lo que no esperaba era que, cuando encontré la oportunidad de ayudar a mi familia, esa misma tentación se me presentara de nuevo. Don Emiliano se quedó en silencio. Cada palabra de Ana María lo tocaba más profundamente. La joven no solo había mostrado una moralidad impecable, sino que también había aprendido, a través de sus experiencias, lo difícil que era vivir de acuerdo con esos principios. Ahora entendía por qué Ana María había reaccionado de la manera que lo hizo con el dinero en la caja fuerte. No se trataba solo de una cuestión de honestidad, se trataba de una creencia profunda que había nacido de una vida de luchas y sacrificios. Lo que te ha sucedido, Ana María, es un reflejo de lo que muchos enfrentamos a lo largo de nuestras vidas, dijo don Emiliano, mirando fijamente a la joven. La vida a veces nos pone en situaciones en las que todo parece estar en nuestra contra, pero es en esos momentos cuando nuestra verdadera fortaleza se pone a prueba. Lo que hiciste con el dinero, lo que decidiste hacer por tu familia, refleja lo que eres en esencia, y eso es algo que muchos no logran nunca entender. Ana María, aunque aliviada por haber compartido su secreto, no pudo evitar sentirse vulnerable. Había puesto todo sobre la mesa, pero sentía que, al hacerlo, se había liberado de un peso enorme. A pesar de la gratitud que sentía por don Emiliano, todavía había algo más que ella no había contado, algo que temía que cambiara todo lo que él pensaba de ella. Don Emiliano se levantó de su silla y caminó hacia una ventana, mirando el paisaje exterior con una mirada pensativa. Había aprendido mucho de Ana María, mucho más de lo que imaginaba. En ella veía la oportunidad de recuperar la fe en las personas, la esperanza de que aún existían almas puras y desinteresadas en un mundo que muchas veces parecía ser lo contrario. A veces la vida nos coloca en circunstancias que nos hacen dudar de nuestros propios principios. Pero lo que tú has demostrado, Ana María, no es algo común. Es más que integridad. Es una fuerza interna que no muchos poseen. No solo has decidido ser honesta contigo misma, sino también con los demás, incluso cuando el precio es alto. Eso no se aprende fácilmente, y es por eso que lo que has hecho te coloca en un lugar muy especial. No solo eres una empleada para mí, eres alguien que me ha enseñado más de lo que jamás imaginé. Ana María, aunque un poco abrumada por las palabras de don Emiliano, sintió una profunda gratitud. Sabía que lo que él le decía era sincero. Esa conversación había abierto una puerta que jamás pensó que cruzaría, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sentía que ya no estaba sola en su lucha. Don Emiliano se giró hacia ella. Su expresión ya no era de severidad, sino de una comprensión profunda. Había aprendido a ver a las personas de una manera diferente, y Ana María había sido la clave de ese cambio. Ahora, más que nunca, entendía que lo que ella representaba era algo mucho más valioso que cualquier riqueza material. Lo que me has contado, Ana María, es algo que pocos pueden comprender. Y es por eso que quiero que sepas que, si alguna vez necesitas algo, estaré aquí. No por obligación, sino porque has demostrado lo que significa ser una persona de honor. Y eso tiene más valor que todo el dinero que pueda existir. Ana María lo miró sorprendida por su sinceridad. En ese momento, supo que su vida había cambiado para siempre. Y no solo por las decisiones que había tomado, sino por la relación que estaba comenzando a forjar con don Emiliano. La confianza que él le estaba brindando era más que una simple gratitud. Era el inicio de algo mucho más profundo. El tiempo pasó y la relación entre Ana María y don Emiliano se fue consolidando. Cada día, la joven se involucraba más en la gestión de la fundación, pero también comenzaba a comprender la magnitud de la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. La vida que había conocido antes, llena de luchas y sacrificios para ayudar a su familia, comenzaba a desdibujarse, mientras que el nuevo camino que se abría ante ella
le traía tanto miedo como esperanza. Don Emiliano, por su parte, seguía observando cómo Ana María se transformaba en una líder. Lo hacía con calma, siempre sabiendo que su legado no solo dependía de sus acciones, sino también de la manera en que su sucesor entendería lo que él había creado. A pesar de que Ana María había demostrado tener una ética impecable, la magnitud del trabajo que estaba tomando no podía ser subestimada, y aunque él confiaba plenamente en ella, también sabía que había mucho más por aprender. El mundo de la fundación era vasto y complejo. Ana María tenía que lidiar con diversas áreas: la administración de los fondos, las relaciones con los donantes, las solicitudes de ayuda y, lo más complicado de todo, la gestión de los proyectos en curso, muchos de los cuales requerían una gran cantidad de recursos y decisiones difíciles. Cada día traía nuevos desafíos, pero Ana María comenzaba a enfrentarlos con una confianza que nunca imaginó tener. Un día, mientras revisaba algunos de los proyectos actuales, Ana María se sintió abrumada. La Fundación estaba apoyando varias iniciativas, desde la construcción de escuelas en barrios marginales hasta programas de salud en comunidades rurales. La responsabilidad de gestionar cada uno de esos proyectos recaía sobre sus hombros, y las decisiones que tomara influirían directamente en la vida de muchas personas. No solo era una cuestión de dinero, sino de humanidad, de esfuerzo colectivo, de esperanza. Esa tarde, don Emiliano la observaba desde su oficina con una mirada profunda. Sabía que Ana María había asumido la carga de manera valiente, pero también veía que comenzaba a sentirse agotada. La presión era mucha, y aunque su trabajo era admirable, no podía evitar preocuparse por su bienestar. Decidió entonces intervenir, no como jefe, sino como mentor. En cuanto Ana María entró a la oficina con la intención de entregar unos informes, don Emiliano la detuvo con una suave sonrisa y un gesto de la mano. «Ana María, he notado que últimamente te estás sobrecargando. Tienes que aprender a delegar», dijo con tono calmado pero firme. «Hay gente aquí en la fundación que puede ayudarte. No puedes hacerlo todo tú sola». Ana María lo miró sorprendida, pero rápidamente comprendió a lo que se refería. Había estado trabajando horas extra sin detenerse, convencida de que si lo hacía ella misma, todo saldría perfecto. Pero lo que don Emiliano le estaba diciendo era algo que no había considerado: la importancia de pedir ayuda, de compartir la carga. «Es solo que», comenzó Ana María bajando la mirada, «siento que la responsabilidad es enorme. Si no me ocupo de todo, ¿quién lo hará? Quiero asegurarme de que todo salga bien, que ninguna persona quede fuera de los proyectos que estamos apoyando». Don Emiliano la observó detenidamente, comprendiendo la fuente de su angustia. Sabía que su deseo de hacer todo perfectamente era una virtud, pero también un defecto. Le ofreció una sonrisa suave, pero sabia. «Ana María, la responsabilidad no recae solo en una persona. El verdadero liderazgo está en la capacidad de inspirar a otros a que trabajen contigo, a confiar en el equipo que tienes. Nadie puede cargar con todo el peso por sí mismo. Tienes que confiar en los demás y sobre todo en ti misma. Tienes el corazón y la mente para dirigir esta fundación, pero también tienes que aprender a escuchar, a delegar y a dejar que otros te apoyen». Ana María lo miró, sintiendo cómo esas palabras penetraban profundamente en su ser. Había estado tan concentrada en hacer todo por su cuenta que había olvidado algo crucial: el poder de un equipo. Aunque siempre había sido independiente, en ese momento comprendió que no solo debía gestionar la fundación, sino también aprender a liderar con humildad. «Tienes razón, don Emiliano. He estado tratando de hacerlo todo sola, pero sé que debo confiar más en los demás. Prometo que intentaré delegar y pedir ayuda cuando la necesite», respondió Ana María con una nueva determinación. Don Emiliano la miró con satisfacción. A pesar de que había visto muchas personas caerse por su propio peso debido a la falta de delegación, también sabía que Ana María tenía la fuerza para aprender y crecer. Ella no solo estaba en el camino de convertirse en una líder, sino en una líder capaz de comprender que la verdadera fuerza radica en la capacidad de compartir la carga.
Los días siguientes fueron una lección de crecimiento. Ana María comenzó a delegar tareas importantes entre los miembros de su equipo. Se acercó a colaboradores clave, les pidió su opinión y los involucró más activamente en los proyectos. Los resultados fueron inmediatos. La fundación comenzó a funcionar de manera más eficiente, los proyectos cobraron mayor vida y la carga sobre sus hombros se aligeró. Por primera vez en mucho tiempo, Ana María pudo respirar con calma. Un día, mientras supervisaba el avance de un nuevo proyecto para una escuela en un barrio marginado, Ana María vio la sonrisa de los niños que ya estaban recibiendo clases en un aula improvisada. Esa imagen la conmovió profundamente. En ese momento, entendió que no se trataba solo de hacer bien el trabajo o de cumplir con sus responsabilidades. Se trataba de hacer una diferencia real en la vida de las personas. Y eso era lo que la había llevado hasta allí. Mientras caminaba por el proyecto en construcción, se encontró con don Emiliano. Él la observó desde lejos, y al ver su rostro lleno de satisfacción, comprendió que, aunque el camino había sido difícil, Ana María ya había comenzado a forjar su propio legado. Ella estaba destinada a hacer mucho más que simplemente continuar su trabajo. Estaba destinada a transformarlo, a llevarlo más allá de lo que él había imaginado. «Lo estás haciendo bien, Ana María», dijo él, con una sonrisa sincera. Ana María lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir orgullo de lo que había logrado. No solo estaba cumpliendo con la misión de la fundación, sino que estaba creando algo más grande, algo que trascendía todo lo que había imaginado. Con el apoyo de don Emiliano y su propio esfuerzo, había comenzado a construir un futuro mejor para muchas personas, pero también para ella misma. A medida que los días pasaban, Ana María comenzó a darse cuenta de que su vida ya no era la misma. Había dejado atrás la inseguridad, las dudas y las luchas internas que la habían acompañado durante tanto tiempo. Ahora tenía la confianza para tomar decisiones difíciles y enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva. Sabía que aún quedaban obstáculos por superar, pero también comprendía que estaba lista para enfrentarlos. La fundación seguía creciendo bajo la guía de Ana María. El trabajo que había realizado durante los últimos meses había dado frutos. Los proyectos estaban siendo más efectivos, las comunidades a las que apoyaban se estaban beneficiando y los empleados comenzaban a confiar en su liderazgo. Sin embargo, Ana María sentía que había algo más que debía aprender. Sentía que, a pesar de todo lo que había logrado, aún no había alcanzado el nivel de impacto que quería lograr. Había algo en su interior que la empujaba a hacer más, a ayudar más, a cambiar más vidas. Don Emiliano, por su parte, observaba el progreso con orgullo, pero también con una sensación de nostalgia. Sabía que el tiempo pasaba, y aunque su salud seguía estable, el hombre que había dedicado su vida a la fundación y a su legado comenzaba a sentir el peso de los años. A pesar de todo lo que había hecho por el mundo, sentía que aún quedaba algo pendiente, algo importante que debía transmitir a Ana María antes de que fuera demasiado tarde. Una tarde, después de una reunión sobre los nuevos proyectos que la fundación estaba implementando, don Emiliano llamó a Ana María a su oficina. Ella entró con una sonrisa, pero pronto percibió que había algo distinto en su mirada. Don Emiliano parecía más serio de lo habitual, como si estuviera a punto de decir algo importante. «Ana María», dijo con voz profunda, «he estado observando cómo has llevado la fundación hacia un nuevo nivel. Estoy impresionado por todo lo que has logrado. Tu capacidad de liderar, tu pasión por ayudar a los demás, todo lo que has hecho hasta ahora es admirable». Ana María sonrió tímidamente, agradecida por sus palabras, pero notó que había algo más en la conversación. Había un tono en la voz de don Emiliano que la hacía sentir que algo importante estaba por decirse. «Gracias, don Emiliano. He estado aprendiendo mucho de todo lo que me ha enseñado y creo que estamos en el camino correcto, pero a veces siento que aún puedo hacer más, que aún nos falta mucho por lograr». Don Emiliano asintió lentamente, como si supiera exactamente a qué se refería. Luego se levantó de su silla y se dirigió hacia una de las ventanas de la oficina. La vista desde allí era espectacular.
pero él no parecía notar el paisaje. Su mente estaba concentrada en algo mucho más importante. «Es cierto», dijo, mirando a lo lejos. «A veces sentimos que lo que hemos hecho no es suficiente, que el trabajo nunca termina. Pero en realidad, lo que más importa no es la cantidad de cosas que hagamos, sino el impacto que tengamos en las personas. Has logrado algo que muchos nunca lograrían. Has devuelto la esperanza a aquellos que más la necesitaban. Y eso, Ana María, es lo que realmente perdura». Ana María lo miró sin entender completamente a dónde quería llegar. Algo en la forma en que don Emiliano hablaba la inquietaba, como si estuviera a punto de revelar algo que cambiaría todo. «Quiero hablarte sobre el futuro de la Fundación, Ana María», continuó don Emiliano, su tono más grave ahora. «He dedicado mi vida a crear un legado de ayuda y generosidad, pero ya no tengo tanto tiempo como antes. Mi salud, aunque no es mala, no está mejorando, y es por eso que quiero asegurarme de que lo que he construido siga adelante, incluso cuando ya no esté aquí». Ana María sintió un nudo en el estómago. No podía imaginar un futuro sin la presencia de don Emiliano, sin su sabiduría y guía. Él había sido su mentor, su apoyo en todo momento. Aunque sabía que los años de él ya pesaban, no estaba preparada para enfrentar esta conversación. «Don Emiliano, no quiero pensar en eso. Usted está bien, todavía tiene mucho por hacer», respondió, pero sabía que sus palabras no eran suficientes para mitigar el temor que se estaba apoderando de ella. Él la miró con una expresión suave pero firme. «Sé que es difícil, Ana María, pero debemos ser realistas, y quiero que sepas que la fundación no solo depende de mí, depende de todos nosotros, de ti. Tú eres quien llevará este legado más allá de lo que yo jamás podría haber logrado. Y es por eso que quiero confiarte algo muy importante». Ana María frunció el ceño, sintiendo la tensión en sus músculos. Algo estaba sucediendo, algo que no había anticipado. Don Emiliano se acercó a su escritorio, abrió uno de los cajones y sacó un sobre. Lo colocó sobre la mesa frente a ella y Ana María lo miró con curiosidad. «Este es el proyecto que siempre soñé en crear, algo que aún no he compartido con nadie», dijo con un brillo en los ojos. «Lo llamo Red de Esperanza. Es un proyecto de jóvenes filántropos, personas como tú, con valores genuinos que puedan ayudar a transformar el continente. Lo que quiero es que tú lo lideres, Ana María. Quiero que seas la fundadora de esta red, la líder de una nueva generación de personas dispuestas a cambiar el mundo». Ana María se quedó sin palabras. El peso de sus palabras la dejó paralizada. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella, la joven que había comenzado trabajando como empleada doméstica, ahora estaba destinada a liderar una red de filántropos. ¿Cómo podría hacerlo? «Yo no sé si soy la persona adecuada», dijo, su voz temblando un poco. «Esto es más grande de lo que jamás imaginé. No sé si puedo hacerlo». Don Emiliano sonrió suavemente y la miró con una mirada profunda. «Lo que tú necesitas, Ana María, no es ser perfecta. Lo que necesitas es creer en ti misma, como yo creo en ti. Tú ya has demostrado más de lo que muchos logran en toda su vida. Has sido honesta, has ayudado a cambiar la vida de tantas personas, y tu corazón está lleno de la generosidad que necesita este mundo. Tú eres la persona que puede llevar esto adelante. Tienes la fuerza, el corazón y la inteligencia para hacerlo, y lo más importante, tienes la pasión para cambiar el mundo». Ana María se sintió completamente abrumada. Todo lo que había hecho hasta ahora parecía pequeño comparado con lo que don Emiliano le estaba pidiendo. Sin embargo, algo en su interior le decía que este era el camino que debía seguir. Esta oportunidad era mucho más grande que ella misma, y no podía dejarla pasar. «Voy a hacerlo, don Emiliano», dijo finalmente, con una determinación renovada. La responsabilidad era enorme, pero la oportunidad de hacer algo significativo, de crear un impacto real en el mundo, era algo que no podía rechazar. A pesar del miedo, a pesar de las dudas, sabía que esta era su misión. Don Emiliano asintió, satisfecho con su respuesta. Sabía que, al confiarle este proyecto,
no solo estaba asegurando el futuro de la fundación, sino también dejando un legado que perduraría mucho después de su partida. Sé que lo harás, Ana María. Estoy muy orgulloso de ti. No te preocupes, no estarás sola en esto. La fundación te apoyará, y yo estaré aquí para guiarte, aunque no físicamente. Ana María asintió, sintiendo que el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros, pero también sintiendo una nueva fuerza surgir dentro de ella. Este era su momento. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, con el legado de don Emiliano en sus manos, tenía la oportunidad de cambiar el mundo. El paso del tiempo había dejado huellas evidentes en la vida de don Emiliano. Su rostro, aunque marcado por la experiencia y la sabiduría, reflejaba también la fragilidad de los años que ya no podían ser ignorados. La fundación, que había sido el centro de su existencia durante tantas décadas, ahora estaba en manos de Ana María, quien había demostrado ser mucho más que una sucesora. Se había convertido en la auténtica heredera de su visión y su propósito. Ana María, por su parte, se encontraba en un proceso de transformación. Desde que aceptó liderar la Red de Esperanza, las responsabilidades y decisiones se acumulaban sobre sus hombros. Si antes sentía que la carga de la fundación era pesada, ahora, con este nuevo proyecto global, las exigencias se multiplicaban. Había algo profundamente emocionante en el desafío, pero también algo aterrador. Sabía que el futuro de muchas personas dependía de las decisiones que tomara, y el miedo a equivocarse, a no estar a la altura de las expectativas, era un compañero constante. Sin embargo, a pesar de los temores, Ana María sentía algo más, una fuerza renovada. La oportunidad de crear algo tan grande y significativo era el motor que la impulsaba cada mañana. Sabía que este proyecto podía transformar vidas, no solo las de las personas a quienes ayudaban directamente, sino las suyas propias. Su vida ya no era la misma que antes. Había cambiado de manera irreversiblemente profunda. Ya no era solo una joven que aspiraba a ayudar a su familia, sino una líder que estaba forjando su propio camino hacia el cambio social. Una tarde, mientras supervisaba las actividades de la nueva red de filántropos, Ana María se encontró con don Emiliano en su oficina. A pesar de su retiro parcial de la vida activa de la fundación, él seguía siendo una presencia vital, un faro de sabiduría y apoyo. Esta vez, no fue él quien la llamó, sino ella quien se acercó, sabiendo que la conversación que iba a tener con él marcaría un antes y un después. «Don Emiliano», dijo entrando con paso decidido, pero con un atisbo de incertidumbre en los ojos. «Quiero hablar con usted sobre algo importante». Él levantó la mirada de su escritorio, donde había estado revisando algunos documentos, y le sonrió con calidez. «Claro, Ana María. ¿Qué ocurre?» Ana María se sentó frente a él, respirando profundamente antes de hablar. Sentía que había llegado el momento de hacerle una confesión, de compartir sus miedos y sus pensamientos más profundos, algo que hasta ahora había guardado para sí misma. «He estado pensando mucho en todo lo que hemos logrado con la fundación, con la Red de Esperanza, pero también he comenzado a preguntarme si realmente estoy preparada para llevar todo esto al siguiente nivel. Me siento abrumada. A veces dudo de mi capacidad. Hay tanto en juego, tantas vidas que dependen de lo que decida. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente?» Don Emiliano la observó atentamente. No era la primera vez que veía a alguien dudar de sí mismo frente a la magnitud de un proyecto tan trascendental. Sin embargo, lo que más le sorprendía era la vulnerabilidad de Ana María. A pesar de su fortaleza, a pesar de lo que había logrado, ella era humana, y eso le daba un valor aún mayor. «Ana María», comenzó con su voz profunda pero calmada, «entiendo tus temores. Es natural sentirse abrumada cuando tenemos tanta responsabilidad. Pero lo que me impresiona de ti es precisamente eso, que no te dejas vencer por el miedo. Sabes que lo que estás haciendo tiene un impacto real, y es precisamente esa conciencia lo que te hace ser una líder excepcional». Ana María lo miró, buscando algo de consuelo en sus palabras. Don Emiliano continuó: «La duda es parte del proceso. Ningún líder, ningún gran proyecto
ha sido construido sin que sus creadores hayan tenido miedo en algún momento. La clave no es nunca dudar, sino cómo enfrentas esa duda, cómo sigues adelante a pesar de ella. Y lo que he visto en ti, Ana María, es que tienes esa capacidad. No te he elegido porque seas perfecta, te he elegido porque tienes una visión, un corazón puro y un deseo de hacer el bien, que son más valiosos que cualquier otra cosa. Ana María sintió que el peso que había estado cargando se aligeraba. Las palabras de don Emiliano la reconfortaban, pero más que eso, le daban la confianza de que estaba en el camino correcto. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que tenía lo necesario para afrontarlo. «Gracias, don Emiliano», dijo con una sonrisa sincera, aliviada. Creo que no había entendido realmente lo que significa ser líder. Pensé que debía tener todas las respuestas, que debía ser infalible. Pero ahora entiendo que ser líder es también aceptar la incertidumbre y confiar en el proceso. Él asintió con una sonrisa cálida. Exactamente. No se trata de tener todas las respuestas, sino de saber cómo hacer las preguntas correctas y aprender de las respuestas que encuentres. Además, nunca estarás sola. Tienes a todo el equipo de la Fundación contigo y a mí siempre que necesites un consejo. Lo importante es que sigas adelante con el corazón y con el propósito claro. El éxito no se mide solo por lo que alcanzamos, sino por el impacto que dejamos en los demás. Ana María se quedó pensativa unos momentos. Mientras miraba a don Emiliano, comprendió lo profundo de su legado. No solo era una cuestión de dinero o de poder, era una cuestión de humanidad, de compromiso con un mundo mejor. Don Emiliano había construido mucho más que una fundación. Había creado una comunidad de personas dispuestas a hacer el bien. Lo que más me ha enseñado usted, don Emiliano, es que el verdadero legado no está en lo que poseemos, sino en lo que dejamos en los demás, dijo Ana María, con una claridad que nunca había sentido antes. Don Emiliano la miró fijamente, impresionado por la madurez que había alcanzado en tan poco tiempo. Él sabía que con Ana María al frente, la red de esperanza no solo perduraría, sino que crecería más allá de sus expectativas. «Así es», respondió él con un tono solemne, «que ahora veo que estás lista para continuar. Lo que has logrado hasta aquí es solo el comienzo. Este es tu camino, Ana María, y sé que lo recorrerás con valentía, sabiduría y compasión». A lo largo de los siguientes meses, Ana María empezó a comprender la magnitud de lo que don Emiliano había querido decirle. La red de esperanza creció a pasos agigantados, alcanzando a miles de jóvenes en toda América Latina, todos ellos comprometidos con el cambio social. La fundación se convirtió en un modelo a seguir para muchas otras organizaciones, y Ana María no solo era la líder de la fundación, sino una inspiración para aquellos que querían hacer la diferencia en el mundo. Con cada nuevo proyecto, con cada nueva alianza que formaba, Ana María sentía la presencia de don Emiliano a su lado, guiándola desde lejos. Aunque él ya no estaba involucrado en el día a día de la fundación, su legado seguía vivo en cada decisión que ella tomaba. Finalmente, Ana María entendió lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. El verdadero legado de don Emiliano no estaba en la riqueza que había acumulado, ni en las instituciones que había creado. Su verdadero legado era el cambio que había sembrado en los corazones de las personas que lo habían conocido, y la inspiración que seguía viva en aquellos que, como Ana María, decidían seguir su ejemplo. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.